Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey. En esta ocasión vamos a estar estudiando el libro del apóstol Pablo a Tito. Es la tercera epístola pastoral. Tito es uno de los personajes claves dentro de lo que es el ministerio pastoral en la formación de discípulos que iban a reproducir el evangelio y lo iban a llevar a otras partes del mundo en los tiempos del apóstol Pablo. Ya vimos la introducción, las dos secciones, la parte que correspondía a Tito, su personalidad, su perfil, su origen, hasta donde podemos verlo a la luz de la Escritura, y también vimos lo que era Creta, donde iba a estar él instalado para llevar adelante el evangelio en aquella región, en aquella isla a la cual llegó por primera vez el apóstol Pablo, donde el barco en el que iba rumbo a Roma tuvo que esperarse un tiempo, bastante tiempo, en esa isla de Creta. Y después de ahí embarcaron y entraron con todo lo que viene en Hechos 27, el Euroclidón y todo lo demás que conllevó ese huracán. Ahora en esta ocasión vamos a ver cómo el apóstol Pablo está continuamente estacionando personas claves con perfiles perfectos para poder llevar adelante el evangelio, y deja en esta carta algunos principios básicos para que pudiera Tito evangelizar a aquella gente, que era una gente muy particular, hasta cierto punto vamos a decir difícil. Así lo menciona el primer capítulo. Es que vamos a comenzar estudiando este libro de Tito, partiendo del capítulo 1, versículo 1. Aquí se describe a sí mismo el apóstol Pablo de una manera muy particular. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Aquí hay tres secciones en un solo versículo que yo quisiera abordar. Número 1, Pablo se describe siervo de Dios. Es la única parte donde el apóstol Pablo se describe como siervo de Dios. En el libro de Romanos se describe como siervo de Jesucristo. Aquí se describe como siervo de Dios. Es la única vez que lo vemos escribir de esta manera. Es algo muy particular. Está haciendo un énfasis en Dios Padre como alguien al quien Él le está sirviendo. También se describe a sí mismo como apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y cuando habla de los escogidos de Dios, hace como una referencia a que los judíos habían sido el pueblo escogido de Dios, pero que después Dios tuvo que buscar a un pueblo que lo buscara de corazón. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y aquí se refiere a los escogidos de Dios, es decir, aquellos que oyeron y creyeron en el evangelio. Y después la tercera parte es, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Aquí el apóstol Pablo va a hacer énfasis en este capítulo sobre lo que es la verdad. Va a hacer un énfasis sobre lo que es la sana doctrina y que esa es el fundamento de la verdad. Y esta verdad nos va a mantener dentro de una situación, dentro de un entorno de piedad. Es decir, un caminar con Dios, una vida de santidad. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna. Aquí el apóstol Pablo empieza a enfocar el título de este libro, el caminar con Tito, apuntando hacia la esperanza de la vida eterna. Aquí nos habla de la esperanza que los cristianos tenemos, que cuando alguien muere, no muere, sino duerme. Y si esa persona ha creído en el evangelio, tiene la esperanza de la vida eterna. Dice, la cual Dios, que no miente. Aquí habla muy importante esta mención en este capítulo en particular. Dice, Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios lo había prometido que iba a haber vida eterna y que había vida eterna para los que creyeran en Él. Dios que no miente. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 18, nos habla otra vez que Dios no miente. Está diciendo la verdad porque Dios es verdad. Y si Él dijo que hay vida eterna para los que creyeran en Él, entonces tenemos que tomarnos de esa promesa. Dios no miente. Versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra, ¿sí? Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro
Salvador. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que el tiempo perfecto, el kairos de Dios, manifestó su palabra por medio de la predicación. Cuando se empezó a predicar la palabra, cuando se empezó a predicar el evangelio, empezaron a suceder cosas extraordinarias. La gente empezó a escuchar esta palabra que era alimento espiritual, esta palabra que traía vida a los que la escuchaban. Y dice aquí, me fue encomendada, es decir, el apóstol Pablo, ahí en Hechos 9, se le encomendó llevar esa palabra, y esa palabra iba a producir efectos. Ahí nos dice en el libro de Isaías que no volvería vacía, sino que iba a producir todo aquello por lo cual había sido enviada. Y aquí termina en el versículo 3, donde dice, Dios nuestro Salvador. Noten cuidadosamente que dice Dios nuestro Salvador. Subraya la palabra Dios nuestro Salvador, porque en el versículo que sigue, el versículo 4, dice, esta carta está dirigida a Tito, verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo en la común fe. Cuando se refiere a Tito, lo reconoce como un verdadero hijo en la fe. Aquí, la común fe, la fe que refiere a la cruz, a la muerte y resurrección de Jesús, era la común fe, era el puente de identidad entre las dos partes. Y dice aquí, gracia, misericordia y paz. Decíamos en algún momento dado que estas tres epístolas, la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo y la de Tito, en estas tres epístolas, esta mención, gracia, misericordia y paz, en la salutación inicial de parte del apóstol Pablo, se mencionan estas tres, gracia, misericordia y paz. Sin embargo, en las demás epístolas del apóstol Pablo, en las otras 10, porque son 13, en las otras 10, no aparece esta salutación donde incluye misericordia, solamente gracia y paz. Es una peculiaridad de las cartas pastorales del apóstol Pablo. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Yo quiero que conectes el versículo 3 con el versículo 2 y compares. Fíjate lo que dice en el versículo 3, Dios nuestro Salvador. Y aquí en el versículo 4, Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué quiere decirte esto? Que Dios y Jesucristo son lo mismo, son el Salvador. Jesús y Dios es uno solo. Juan 10:30 dice, mi Padre y yo somos uno. Así es que ya está de esta manera el apóstol Pablo aterrizando un principio espiritual básico para la fe cristiana, donde reconocemos que Dios y Jesucristo son lo mismo. Sí, muy bien. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Algo había pasado ahí en Creta. Creo que había judaizantes que estaban ahí. Ahorita lo vamos a ver. Creo que decíamos en la plática pasada de la introducción del libro de Tito, donde los cretenses que estaban en Pentecostés, en Jerusalén, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y creyeron. Pero hubo algunos cretenses que no creyeron. Y esos probablemente eran judíos que estaban arraigados al legalismo mosaico. Entonces, cuando llegaron estos cretenses creyentes, había habido ya un despertar espiritual. Cuando llegó el apóstol Pablo, y llegó ahí con Aristarco y con Lucas, ahí en Hechos 27, probablemente iba también con ellos Tito, en ese momento es probable que los cretenses empezaron a creer. Sin embargo, hubo una reacción como la hubo en los diferentes capítulos del libro de los Hechos. Se oponían a Jesucristo, no querían aceptar los judíos, los legalistas, no querían aceptar esta mención de que Jesús fuera el Mesías. Entonces, aquí dice en el versículo 3, por esta causa te dejé en Creta. Algo estaba pasando en Creta, que necesitaba fortalecerse la iglesia, se necesitaba poner cimientos en la iglesia para poderla levantar como una iglesia sólida, bien consolidada. Versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Había áreas que todavía faltaba definir correctamente, había deficiencias doctrinales, había deficiencias en la conducta y en la vida de la iglesia, había deficiencias en el liderazgo,
Había deficiencias en los matrimonios y en los hogares, en la forma en que los padres educaban a los hijos. Había deficiencias y por eso dejó a Tito en Creta para que corrigiese aquellas deficiencias y para que estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí era necesario, no había realmente como autoridades establecidas. Y aquí Tito está yendo con un manto de autoridad para que pudiera establecer ancianos en diferentes poblaciones por donde fuera ahí Tito en la isla de Creta. Versículo 6 dice que escogieras a estos ancianos que fueran irreprensibles, es decir, que no hubiera mancha, que no hubiera nada de lo que se le pudiera acusar o tildar, algún mal testimonio, alguna situación, algo que ya mencionó en 1 Timoteo capítulo 3 sobre el perfil de los obispos. Aquí lo vuelve a repetir, pero noten que esta es una carta ahora dirigida a Tito, que está en Creta. La otra carta fue dirigida a Timoteo, que estaba en Éfeso. Y sin embargo le está dando básicamente los mismos requisitos para un anciano, para un líder, para un obispo, que indistintamente se maneja esta palabra en las epístolas pastorales. Y dice aquí, versículo 6, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Se practicaba la poligamia y había ahí un problema del cual el apóstol Pablo estaba tratando de ordenar como era en el principio, según ahí Mateo 19, que se refiere que en el principio no era así. Los creó un hombre y una mujer. Es el inicio del concepto de matrimonio que Dios había establecido desde el principio. Marido de una sola mujer. Que tengan hijos creyentes, es decir, que si van a ser ellos líderes y obispos, necesitaban tener hijos creyentes, hijos que fueran consolidados en la fe, que creyeran en el Evangelio, que creyeran en la palabra, que creyeran en Jesucristo, que creyeran en su muerte y en su resurrección. Hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto parece como una sombra de 1 Samuel en el capítulo 2, donde aparecen los hijos de Elí, que eran rebeldes, contumaces. Eran personas arrogantes que abusaban el puesto de su papá como sacerdote y como eran ellos los herederos de ese puesto, se comportaban injustamente, abusaban de los favores que pudieran tener y fueron una piedra de tropiezo para Israel. Y entonces Elí, que no los estorbó, también fue eliminado junto con sus hijos. Aquí está hablando de algo que el apóstol Pablo quiere evitar, que vuelva a repetirse esta situación en la vida del liderazgo, en la vida de los apóstoles, en la vida de los obispos, en la vida de los maestros, en la vida de los pastores, que tengan a sus hijos en ese orden y que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Ahí es donde los padres tienen que enfocar toda la atención de corregir a sus hijos, aun cuando hay esperanza, para poderlos enderezar y que estos hijos representen correctamente a la iglesia. Porque si un hombre no corrige a sus hijos, menos va a corregir a los de la iglesia. Si un hombre no ordena su casa, menos va a ordenar a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo pone esas premisas, que es básico, que tenía que tener esto. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, como alguien que sabe manejar los tesoros, la revelación, la palabra que Dios le está confiando, ¿sí? Que no sea soberbio, ¿sí? Eso sucedió después, en los siglos que siguieron, después del siglo I, había una soberbia. Pasó lo que le pasó a los judíos, se ensoberbecieron los sacerdotes, veían hacia abajo la gente. Uno cuando lee Juan capítulo 7, había una soberbia tal de que los mismos sacerdotes maldecían al pueblo. Y este pueblo es un pueblo ignorante. ¿Quién era el responsable de enseñarles la Biblia? Sino los fariseos, los sacerdotes. Y no le enseñaban al pueblo. Se habían ensoberbecido en su puesto. Y este es uno de los problemas más serios, la soberbia. Porque eso fue lo que tumbó a Satanás del cielo y lo echó fuera a Dios. Así es que no sean soberbios. Que no sean iracundos, es decir, que no sean personas explosivas, que sean violentas o agresivas. Esto es algo importante, que tengan un dominio poderoso de su conducta, de su carácter. Cuando vean situaciones que están complicadas, que sepan manejarla con cuidado, que no sean iracundos, que no sean dados al vino.
no que no anden ahí en borracheras dando mal testimonio, que estos sean recatados, que sepan cuidarse de eso, que no sean pendencieros, es decir, que no sean peleoneros, que no anden buscando pleitos con los demás, sino que sean personas pacíficas, ¿sí? Y también dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Estas posiciones también son áreas de gran tentación, donde por ganancias deshonestas se inclina el corazón hacia el que le puede dar dinero, se inclina el corazón y se hace ahora sí que de la vista gorda, para no poder marcarle foul a una persona que está cometiendo adulterio o está pecando y no le dice nada porque le está dando ganancias deshonestas. Y eso es también un asunto delicado dentro del liderazgo. Algunos líderes han caído en la trampa de agradarle a los que tienen las posiciones ricas y desatender a los que son de escasos recursos. Debemos de cuidar esa parte también. Versículo 8. Que sean hospedadores, dice aquí la Escritura. Hospedadores, gente que abre la puerta y que recibe a los que vienen en camino, a los que van pasando por la ciudad, a los que llevan el evangelio, a los misioneros, que sean conocidos como hospedadores. Que sean amantes de lo bueno, que sepan escoger. Aquí yo quisiera detenerme un poco, porque a veces hay gente que ha ido mezclando lo bueno con lo no bueno. Hemos estado bombardeados de tanta información, películas, de tantas cosas que están entrando a la iglesia, y entonces estamos ya mezclando lo bueno y nos volvemos tolerantes de lo malo. Y entonces empezamos a mezclar. Y algo le pasó a la iglesia. Algo le pasó a Israel en algún momento dado. Se empezaron a mezclar lo bueno con lo malo, al punto que empezó a verse gris en vez de blanco y negro. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día. Está siendo gris. No está marcando lo que es blanco y lo que es negro, sino que no está definiendo, no está escogiendo lo que es bueno. Está combinándolo y lo está revolviendo. Este es un punto sumamente delicado para la iglesia. Debemos de ser cuidadosos de marcar lo blanco y lo negro, nada de áreas grises, bien definido. También dice que sea sobrio, es decir, que tenga ese dominio propio, que se pueda cuidar, sobrio, que no se exceda, que no se vaya más allá de sus límites, ¿sí? Que sea justo, es decir, que mantenga un equilibrio con los demás, que sea santo, una persona que refleja la vida de Cristo, una persona que mide su lenguaje, su conducta, su trato con los demás, una persona que tiene el dominio propio, que es dueño de sí mismo, que tiene una rienda en su corazón, en sus pensamientos y en su lengua, dueño de sí mismo. Versículo 9, que sea un retenedor de la palabra fiel, alguien que no combina la palabra con ningún otro libro, sino que es un retenedor de la palabra fiel. La palabra fiel la retiene, como el futbolista de fútbol americano que retiene el balón hasta meter ese gol. Bueno, así es, retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, tal. Ni le agregues ni le quites, para que también pueda exhortar con una santa enseñanza. Si no es retenedor de la palabra, no sabe exhortar, no va a poder exhortar con una sana enseñanza. Necesita tener el fundamento de la palabra fiel, retenerla y con ella poder exhortar en algún momento dado. Convencer a los que contradicen. Con la palabra podemos convencerlos a través de las Escrituras, citando las Escrituras, sabiendo dónde están ubicadas las Escrituras. Algunas personas tienen ubicadas las Escrituras geográficamente. Conocen también su Biblia, que saben dónde está. Está en la parte de arriba, está en la parte de abajo. Hay otros que la dominan por capítulo y versículo. Y así, de esta manera podemos utilizarla para convencer a los que se oponen. Versículo 10. ¿Sí? Porque hay aún muchos contumaces, muchos religiosos, ¿sí? Habladores de vanidades,
Aquí está empezando el apóstol Pablo a decirle, esto es lo que yo sé que existe. Existe en Atenas, existió en Listra, existió en Filipos, existió aquí, existió allá. Él sabía que esto existía, este tipo de gente, este tipo de oposición. Entonces dice aquí en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, muchos, no son pocos los contumaces, los que se oponen, los arrogantes, los que resisten el evangelio. ¿Sí? Hay muchos habladores de vanidades, empiezan a hablar de vanidades, cosas que no sirven para nada, empiezan a exaltar cosas materiales, cosas de tesoros y riquezas y cosas del mundo, vanidades. Ahí Eclesiastés nos dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Aléjate de eso, mira hacia la eternidad, la esperanza de la eternidad, la esperanza de la vida eterna. Estos son contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Estarán engañando a la gente con el fin de sacar ventaja de ellos. Con el solo hecho de sentirse seguido, se sienten adulados y esa persona está siendo engañada. Están engañando a la gente. Mayormente los de la circuncisión, los judíos, que se jactaban mucho, como dice ahí en Marcos 7, que se jactaban mucho en sus ropas y en sus historias y en sus tradiciones, y que si no lavaban los platos y que si no se lavaban las manos, y eran este tipo, los de la circuncisión, eran ellos los que estaban jactándose en sus propias obras en vez de mantener una condición humilde a la luz de la Escritura. Jesús decía, no los imiten, ¿sí? Oigan lo que están diciendo, pero no los imiten, mantengan su raya. ¿Por qué? Porque sus tradiciones han invalidado la palabra. Versículo 11. A los cuales, a estos de la circuncisión, es preciso tapar la boca. Aquí ya ahora sí el apóstol Pablo dice hay que taparles la boca. ¿Y cómo le tapas la boca a estos contumaces, a estos engañadores? ¿Cómo les tapas la boca? No va a ser físicamente. Tiene que ser con la palabra. Tiene que ser con la verdad. La verdad los pone quietos. Cristo los ponía quietos a los contumaces, a los engañadores. Los ponía quietos con pura palabra, con pura verdad. ¿Sí? Dice que es preciso tapar la boca. Estos trastornan casas enteras. Se meten a las reuniones de hogar y ponen de cabeza las reuniones de hogar. Buscan ocasión. Cuando está débil el líder de la reunión de hogar, la va a poner de cabeza. Va a confundir a la gente con sus comentarios y sus dichos y sus hazañas y sus fábulas. Va a poner de cabeza. Puede poner de cabeza un hogar, puede poner de cabeza una reunión de hogar, puede poner de cabeza una iglesia. Sí, aquí es donde está hablando esto. Enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Empiezan ellos a tratar de seducir a la gente, pero van detrás del bolsillo de la gente. Y aquí el apóstol Pablo está poniendo muy claro que tenga mucho cuidado. Parece que la avaricia era un común denominador. La búsqueda del bien, del dinero de los demás, era el objetivo de este tipo de personas que estaban metiéndose en las casas y en las reuniones, tratando de sacarles el dinero a la gente. Versículo 12. Uno de ellos, hablando de estos que está hablando, uno de ellos, su propio profeta, dijo esto, hablando de los cretenses. Los cretenses siempre son mentirosos, son malas bestias, son glotones y son ociosos. O sea, de los mismos cretenses, esta persona que habló está haciendo una declaración del perfil cultural de la gente de ahí de Creta. Uno puede ubicar cómo son en algunos estados de México, por ejemplo, o de España, o de alguna parte del mundo, donde puedes identificar, esta gente del norte es así, esta gente del sur es así, esta gente de esta parte es así. Y son características típicas, son como lo que identifica a esa región, la forma de ser, cómo son, ¿sí? En este caso, dice aquí que uno de sus propios profetas. Aquí cuando dice uno de sus propios profetas, bueno, no quiere decir que eran profetas como los que tenemos en la Biblia. Sin embargo, cuando habla de esos propios profetas, puedes pensar un poco en Balaam, que era pagano, pero a la vez profetizaba. Dios lo podía usar.
Aquí es muy probable que se refiera a Epiménides. Epiménides aparece tanto en el libro de los Hechos 17 como en este capítulo 1 de Tito. Epiménides era un filósofo griego de Creta, donde él tenía su filosofía, era conocido por algunos de las declaraciones que hacía, creo que es el siglo VI antes de Cristo, donde habla Epiménides y hace estas declaraciones. Dice, uno de sus propios profetas, se le conocía como profeta porque ahí después es una larga historia, cuando vayas al libro de los Hechos, capítulo 17, este profeta de los cretenses era el que pudo identificar al Dios no conocido. Cuando llegó una plaga en Atenas y no sabían cómo pararla, él pudo interpretar de que si se sacrificaba una oveja, se podía detener la plaga y soltar la oveja donde se parara. Y la oveja se paró en un lugar donde no había templo. Y ahí dijo, donde se detenga la oveja, ahí sacrifiquen la oveja y la plaga que estaba afligiendo a Atenas se va a detener. Y le hicieron caso. Sacrificaron la oveja y finalmente la plaga se paró. Nadie supo que Dios era porque no había templo, no había una estatua. ¿A quién adoraremos entonces? Y le pusieron al Dios desconocido. 6 siglos después viene el apóstol Pablo y les dice a los atenienses, de este Dios desconocido yo les quiero hablar. ¿A qué se refería? Se refería a la historia de Epiménides, cuando esa oveja fue sacrificada y se detuvo la plaga. ¿Quién es esa oveja? Bueno, es el tipo de Cristo que murió en la cruz y por medio de su muerte detuvo la plaga de la muerte eterna y del pecado. Es muy interesante. Aquí en el versículo 12 dice, uno de sus propios profetas habló de los cretenses, que son siempre mentirosos. Wow, era algo común. ¿Sí? Son malas bestias. Wow, o sea, no jalan, no trabajan, no quieren cargar, son como las mulas o los burros, ¿sí? Son glotones, les encanta comer y más de lo debido, y son ociosos, no hacen nada. Yo puedo hablar de algunos lugares de México que tienen más o menos algo parecido de esto, pero me voy a evitar problemas con algunos seres muy queridos que tengo. Dice versículo 13, dice, este testimonio es verdadero. Este testimonio el apóstol Pablo lo asevera, lo subraya, es verdadero, es verdad lo que está diciendo. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente, dales duro. A veces somos muy cuidadosos y muy políticamente correctos, pero aquí dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A veces necesitamos esos coscorrones espirituales, esas llamadas de atención desde el púlpito, donde se habla de lo que es blanco y de lo que es negro, lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Y a veces algunos incomodan, pero hay que hablarlo. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe, para que la fe se mantenga sana y no contaminada. Versículo 14. Que no atendiendo a fábulas judaicas. Los judíos eran muy buenos para las fábulas judaicas. De hecho, tenemos muchas fábulas, aún dentro del cristianismo, entre comillas, fábulas, cuentos, apariciones, cosas por el estilo. Aquí dice fábulas judaicas, ¿sí? Que no estén atendiendo a esas fábulas, aléjense de eso. Ya lo dijo en el libro de Timoteo, donde había fábulas en aquel tiempo. La gente tendría comezón de escuchar estas fábulas, y eso es algo que atrae a la gente, las cosas raras y todo eso, para seducir a la gente. Fábulas, que dice aquí, fábulas. No te dejes llevar por fábulas judaicas. No te dejes llevar a mandamientos de hombres que te apartan de la verdad. Mandamientos que te ponen cierto tipo de ropa o cierto tipo de comida o cierto tipo de día, etcétera, tratando de ponerte mandamientos de hombres que te van a ir alejando de la verdad. Acuérdate que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra. No te alejes de la palabra. Esa es la que te va a mantener libre. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Todo tiene sus detalles. Siempre andan viendo cositas en los ojos. Andan viendo paja en el ojo ajeno. No ven la viga en sus ojos. Todas las cosas son puras para los puros. Tranquilo,
No malinterpretemos este versículo, porque tú puedes decir que yo lo veo puro, no pasa nada, y te das ahí tus márgenes para poder pecar, porque para ti es puro y no te ofende, pero tienes que ser, a la luz de la Escritura, escudriñado. Deja que la Escritura te escudriñe a ti. Tú escudriñas las Escrituras, pero ahora deja que la Escritura te escudriñe a ti. Aquello que tú consideras puro, ¿realmente es puro? Chécalo bien a la luz de la palabra. No sea que estés dándote un permiso. No sea que seas condescendiente con el pecado. Este versículo algunos lo han usado. Todas las cosas son puras para los puros y se dan concesiones. No es así. Tenemos que mantener nuestros límites, nuestro caminar en santidad, enfocados en Cristo. ¿Sí? Para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Y es el otro extremo. Y el otro extremo es para los corruptos. Son para los que todos ven malo todo. Y no hay nada bueno. Así es que tenemos que tener ahí también esa parte. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esa gente, todo está mal, todo. Y a veces los que están tildando y están constantemente tirándole ahí a las cosas y viendo que todo está malo y todo está malo y todo está malo, hay algo que está malo en sus corazones. Hay algo que está malo en sus conciencias. Por eso atacan tanto. Entonces necesitamos este caminar correcto de la sana doctrina. No te hagas a la izquierda ni a la derecha. Josué capítulo 1, versículos del 7 al 10. Medita en la palabra día y noche y haz todo lo que en ella está escrito para que entonces te vaya bien. Y todo lo que tú hagas va a prosperar. No te me vayas demasiado a la derecha. No te me vayas demasiado a la izquierda. Camina sobre la palabra. Versículo 16. Estas personas dicen conocer a Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo están negando. Dicen y dicen y dicen que conocen a Dios, pero sus vidas, su vida secreta, sus hechos, lo que ven en la casa, lo que dice la esposa, lo que ven los hijos de ellos, están diciendo totalmente lo contrario. Son hipócritas, son lámparas de la calle y oscuridad de sus casas. ¿Sí? Dice, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Abominación. Y son rebeldes, se rebelan contra Dios. Son reprobados en cuanto a toda buena obra. Toda buena obra que pretendieran hacer, no la van a hacer. Van a salir reprobados, porque sus buenas obras finalmente son solamente neblina. Se va disipando, no es algo que va a durar. No va a ser algo que prevalezca y algo que le agrade al Señor. Vamos a terminar aquí, en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Una carta muy importante. Espero que hayan aprendido alguna cosa aquí, de la cual yo también aprovecho cuando yo la leo y medito en ella, y la escudriño y la reviso y la comparo, y busco en el léxico también, y tratar de entender algunas palabras, me enriquece el Espíritu Santo con tantas cosas. Hay que aplicarlo a la vida de cada quien. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga su obra en cada uno de nosotros. Que esta palabra no regrese vacía. Amén. Vamos a hacer esta oración para los que están viendo esto por primera vez, para que tú invites a Cristo a tu corazón si es que no lo has recibido. Recíbelo. Que Dios haga su obra en ti. Que Dios el Salvador, Jesucristo el Salvador, venga a tu corazón y te salve. Vamos a orar. Puedes hacer esta oración y decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo me arrepiento. Lávame con tu preciosa sangre. Yo abro mi corazón y te pido que tú entres y me llenes con tu Santo Espíritu. Te doy gracias por salvarme. Declaro que Dios es mi Salvador, que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga y el Señor ponga sobre cada uno de ustedes su paz. Y yo termino con esta bendición que dijo el apóstol Pablo, que dijo, gracia, misericordia y paz sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos después. Hasta luego.